en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que tuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en el lugar inmundo. Y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad, en el lugar inmundo, el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas. Y tomarán otro barro y recubrirán la casa. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Esta palabra me impactó mucho. Déjeme decirle que ya había leído quizá, pero no me había detenido a meditarla como la medité en esta semana. Déjame decirle, para empezar, que bueno, estamos en un tiempo donde vemos muchos doctores y muchas, ahora sabemos más de medicina que nunca. Pero en el mundo de la medicina nunca usted va a ver un doctor que te recete algo sin antes mandarte a hacer exámenes, ¿verdad? Muy raramente que un médico, uno le diga, me da la cabeza y te diga, tome esto y no te haga un examen, sin primero saber la raíz del problema. Muchas veces nos tomamos remedios porque andamos con algún síntoma y lo que nosotros hacemos al tomarnos un remedio o una pastilla es aliviar ¿qué? Temporalmente, y no sabemos de qué se produjo aquello. Amén. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros nos automedicamos, terminamos envenenándonos a nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces poco a poco, porque nunca resolvemos, no queremos realmente quizá, o le decimos, Señor, sáname, pero no vamos a lo profundo. ¿Por qué me está produciendo esta situación? Y el Señor quiere revelar a muchos de nosotros la raíz de muchos problemas que nosotros vivimos diariamente en nuestras casas, en nuestros trabajos, con nuestros hijos, con nuestros esposos, con las esposas. Enfermedades que quizá, no sé si ustedes han visto, enfermedades repetitivas de madre a hija, de hija a la abuela tenía la enfermedad y se transmite la enfermedad. Matrimonios que hablan de divorcio toda la semana, que se hablan palabras agresivas constantemente, están diciéndose groserías. Y esto es un fenómeno que se repite toda la semana, están en esa discusión. ¿Cuál será la raíz de ese problema? Y empezamos a culparnos los unos a los otros. Familias que tienen serios problemas con hijos rebeldes, con situaciones de rebeldía. Pero déjame decirte que todo esto que te estoy diciendo solo son síntomas. Síntomas, no es la causa, síntomas. Mira, hay miseria a veces de que se transmite de generación en generación. Pobreza, por más que trabajes y trabajas, no ves prosperidad en tu casa o en tu familia. Y yo no le estoy hablando de su casa solamente, estoy hablando en general de su familia. De repente usted ha creído en el Señor Jesucristo y ha hecho un corte en aquella generación, pero usted ve que sus hermanos siguen en la miseria, o algún hermano sigue en miseria y crece el hijo y sigue en la miseria. Y hay una razón profunda para que estas cosas estén pasando. Yo no sé a cuántos de ustedes les gustaría que el Señor les revelara hoy cuál es la raíz de ese problema, cuál es la raíz de esas situaciones y traer definitivamente una solución a la raíz, no al síntoma, a la raíz de ese problema. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos lo desean? ¿Nadie? ¿Nadie lo desea? Los agarré. ¿Hay alguien que desea que hoy el Señor le revele? Por favor, el teléfono. ¿Cuál? Bueno. Entonces, les decía, yo sí quiero que el Señor me revele la raíz del por qué tantas situaciones que yo veo en mi familia. Créame que yo quiero que el Señor hoy me muestre de una manera radical. Y le voy a decir que cuando el Señor muestra esto, te va a mostrar tres cosas: la santidad del Padre, el señorío de Jesucristo y el celo del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús nos compró con su sangre, Él anhela fervientemente que nada
te toque tu hogar, que nada toque tu vida, mucho menos tu casa. Y en el capítulo que leímos, le voy a decir, Dios comienza a alistar a su pueblo. Quiero que me ponga atención, porque si se pierde un poquito no va a entender, y es una palabra bien impresionante. A mí me impresionó mucho. Fíjate, Dios comienza a alistar al pueblo, le dice, vayan a tomar esas tierras, las tierras que Dios les iba a dar, las tierras de Canaán. Ahí les iba a tocar derribar gigantes, ahí les iba a tocar, en las entradas habían tantos estorbos que iban a haber para estorbarlo, que iban a impedir ser conquistadas. Este es el año de David, recuerden, ahorita lo acabamos de ver. Dios quiere prepararnos para conquistar muchas cosas, así como lo hizo al pueblo de Israel. Quiere prepararnos. Él está dando una palabra, lo vas a conquistar, pero tú tienes que preparar algo. Deuteronomio dice, el Señor le dijo al pueblo de Israel que los iba, oiga bien, a meter en ciudades, en casas que no habían construido, que iban a tener viñas que no plantaron y que iban a recibir cisternas que no cavaron. ¿Cuántos les gustaría habitar en casas que no construyeron? ¿Cuántos les gustaría que el Señor le te diera muchas casas? ¿Verdad? Que el Señor solo te mandara las llaves, ¿verdad? Que sería fantástico. ¿Verdad? Que sería maravilloso. El Señor le dice, van a tomar posesión de todo. Ustedes solo van a llegar y van a entrar a esas casas. Pero oiga bien, yo me imagino como un realtor diciéndote, aquí está tu casa, esta es la que escoge. Ellos llegaron a esa tierra y empezaron a escoger esas casas maravillosas. Pero el Señor les da una advertencia. Y es aquí donde yo quiero que usted ponga atención. La razón por la cual Dios iba a lanzar al pueblo de Israel y le iba a dar todo, iba a hacer que esos enemigos cayeran a los pies de Israel, era porque esos enemigos, los cananeos, eran un pueblo pagano, sumamente satánico, idólatra, hacían fiestas paganas. En otras palabras, Dios le dice al pueblo, le dice, entren a esas casas de lo más tranquilo. Yo voy a derribar todos los gigantes que se interpongan, pero van a notar algo en las casas. Y es que de repente, le dijo el Señor, van a aparecer manchas rojas. No sé si usted atencionó lo que leímos, pero dice, van a aparecer manchas rojas o verdosas en las paredes de su casa. ¿Cómo que Dios te dé esta casa, nos dio esta casa y de repente ahí van a aparecer manchas? Eso dice la palabra que leímos, manchas rojas, y dice van a ser manchas profundas. ¿Y sabe qué más? Lo que más me impresionó a mí era que Dios era el que iba a hacer aparecer esas manchas. ¿No le parece extraño? Que Dios te da la pregunta, ¿por qué podría Dios permitir darte una casa y en esa casa iba a aparecer manchas rojas o verdosas? ¿No le parece a usted extraño esto? Y estudiando la arqueología y otras cosas, los historiadores dicen que esas culturas paganas, dice que descubrieron en las excavaciones que han hecho en esas casas de hace siglos, descubrieron esqueletos de bebecitos pequeños, esqueletos enterrados en las paredes. Dice que han encontrado ídolos ahí enterrados en las paredes. Y después, ¿sabe qué hacían ellos? Los cananeos los recubrían con cemento. O sea, dice que ofrecían a su hijo primogénito, el niño chiquito, lo mataban, lo ofrecían en sacrificio. Es real, lo han encontrado. Los mataban y los metían en las paredes de su habitación, porque ellos pensaban que eso era una santificación al ídolo, para que el ídolo los cuidara a ellos, para que ese ídolo les protegiera. Imagínense usted qué cosa más terrible, era una ofrenda de protección a aquello que estaba enterrado ahí en las paredes. Así que cuando aparecían esas manchas en las paredes, era Dios mismo ayudándole a localizar al pueblo. Ahí hay algo enterrado, ahí hay algo oculto, ahí hay la mancha tenía que ser roja o verde. Y era Dios ayudando a detectar eso. Y lo que tenían que hacer ellos, dice, según lo que acabamos de leer, era no hacer nada inmediatamente, sino llamar al sumo sacerdote. Ellos veían la mancha y llamaban al sumo sacerdote, que era la persona que conocía más sobre esos temas. Así estaba.
Hoy en día nosotros tenemos al Espíritu Santo, al Paracleto, dice en el griego se le llama Paracleto, que significa nuestro defensor, nuestro consolador. Una vez una hermana vino a platicarme algo hace mucho tiempo acerca de la rebeldía que había en sus dos hijos. Y esta hermana empezó a contarme cuán rebeldes se estaban volviendo los dos. Era una muchacha y un muchacho. Y a medida que estábamos conversando, el Espíritu Santo empezó a hacerla que ella se abriera más en lo que ella me estaba contando. Y resultó que el Espíritu Santo la hizo recordar un tiempo que Dios le pidió algo. Dios le había pedido más compromiso, como siempre Dios nos pide a todos, pero le había pedido algo en especial, que dejara una relación ilícita que ella tenía en ese momento. Ella no atencionó la voz del Señor y siguió su camino, luego le fue mal y luego siguió pues buscando al Señor, pero ella no obedeció al Señor en ese momento y tuvo grandes consecuencias aquella mala decisión. Entonces ella no hizo muchas veces lo que Dios le pidió. Muchas veces la rebeldía de los hijos no es la raíz, sino la rebeldía de los padres. Los padres quieren hijos sumisos, obedientes, pero ellos no son obedientes a Dios. Y hay una consecuencia grave al que es indiferente al Señor, al que no obedece al Señor. Yo no sé usted, pero yo quiero levantar una descendencia que alabe el nombre del Señor, que honre el nombre del Señor. Amén. Toda decisión que usted tome hoy por el pecado va a destruir tu generación. Toda decisión que tomes hoy para Dios va a salvar tu casa, va a salvar tu familia. Y yo declaro, bienaventurado es aquella mujer, aquel papá, aquella mamá que se vuelve radical para Dios. Bienaventurado el matrimonio que tiene a Dios por centro. Porque créame, yo no sé si usted quiere que Dios le muestre hoy realmente y le diga, Señor, lo que me muestres hoy yo lo voy a sacar en el nombre de Jesús. Déjeme decirle que sin santidad usted no va a derribar ningún gigante. Creo que es la palabra, una de las palabras que más Dios me dio empezando este año, fue con más fuerza, y me dijo, Yesenia, sin santidad nadie va a derrotar ningún gigante. Muy posible Goliat sea el que corte cabezas, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Ningún matrimonio, ninguna familia, ninguna casa puede triunfar sola sin la ayuda de Dios. Cuando usted vea que un matrimonio cae, una familia cae, o cuando ve todas esas situaciones de división en una casa, no cayeron solamente, nos tropezamos y nos caímos. El Señor manda advertencias, y a muchos de ustedes el Señor les ha mandado advertencias. Y es como un semáforo. Yo no sé si tú, de acuerdo a tan sensible tú estés a la voz de Dios, pero se vuelve como el semáforo, una luz anaranjada que te va diciendo no vayas por ahí, no sigas por ahí, y luego se vuelve una luz roja muy fuerte, y pasan muchos días Dios hablándote por muchos medios para decirte que te redirecciones tu camino. Por eso quiero mostrarte hoy que no basta solo con venir este día a la iglesia o buscar un día al Señor. Es muy importante que lo haga, pero Dios está demandando una vida de santidad, una vida consagrada a Él. Entonces el Señor empieza a ayudarles a ellos a identificar las manchas. El Señor va a ayudar a detectar los ídolos escondidos en tu casa. ¿Qué ídolos hay escondidos en tu casa? Quizá la generación antepasada, tus ancestros hicieron cosas, practicaron brujería, fueron a darle ofrenda a no sé quién, a los santos, a no sé cuántas cosas. Y eso, aunque no lo quiera aceptar la gente, trae desgracia, trae miseria. La Biblia lo dice, no lo digo yo. Cosas que quizás tus hijos estén llevando a tu casa. Contaminaciones que están llevando a tu casa, pero el Señor lo va a sacar en estos días a la luz. Yo le estoy hablando a todo papá y a toda mamá que quizás está pasando una terrible crisis de dinero. Hay mucha crisis de dinero y no logran prosperar. Le estoy hablando a una familia o a muchas familias que estén pasando cada cierto tiempo por etapas
de depresión, hijos que no salen de sus cuartos. Es muy típico ahora, hijos que no salen de su cuarto, encerrados en su cuarto. Y dice, ¿qué hijo más rebelde tengo? Tenemos que preguntarle al Señor, ¿dónde está la raíz? El Señor va a hacer aparecer esa mancha y va a hacerte entender dónde está ese error. Quizás no te estás dando cuenta que le estás sirviendo a algo y estás trayendo ruina a tu casa. Dice Segunda de Reyes 17:41. Oiga bien, temían a Jehová. ¿Cuántos tememos a Jehová aquí? Pero servían a sus ídolos. El pueblo de Israel temía al Señor. Ellos servían al Señor, pero temían a Él, pero dice servían a Baal. Ídolo no solamente es aquello de metal, de madera, de bronce, y los andan cargados, como dice Jeremías. Ídolo puede ser algo que tú tienes a la par. Ídolo puede ser algo que tú tienes en tu corazón, a lo que tú le dedicas tiempo. Una persona puede ser cristiana y tener ídolos. El pueblo de Israel lo tenía. Una persona puede levantar sus manos y tener ídolos. El ídolo es aquello que tú más amas en lo secreto de tu corazón, más que a Dios. En lo oculto le dedicas más tiempo a eso que a buscar del Señor, y eso ofende al Señor. Usted sirve al Señor, pero ama más el dinero. Amas mucho el dinero. Amas mucho tener 1, 2 o 3 part-time y dice, yo no tengo tiempo para Dios. Ama más el dinero que al Señor. Usted puede servir al Señor, pero ver pornografía. ¿Cuántas familias estarán en desgracia grave porque sus hijos, los jóvenes, meten pornografía en sus casas? Y eso es idolatría. Uno puede amar al Señor o decir que ama al Señor, adorar al Señor y amar más una relación sentimental más que a Dios. Un trabajo más que a Dios. Te dedicas más a ese trabajo más que a Dios. Una casa, estar entronada en tu corazón más que a Dios. Un hijo, estar más entronado en tu corazón que a Dios. Le obedeces más a tu hijo que a Dios. Le obedeces más a tu hija que a Dios. Amar más nuestra propia vida. Yo no voy a congregarme porque voy a contaminarme. Y no sé cuántas cosas más que Satanás mete en el corazón de la gente porque aman más su vida. Satanás sabe que aman más su vida y eso es idolatría. Pero no lo decimos, no se ve por fuera. Tenemos que tener cuidado porque vimos ahora que en Levítico Dios le está diciendo al pueblo sobre lo terrible que era tener esa idolatría ahí oculta, que nadie sepa cuánto amo yo el dinero, cuánto le dedico tiempo a ver televisión más que a Dios. Y esa es una puerta que está trayendo maldición y no nos estamos dando cuenta. Dice que entonces cuando había que llamar al sacerdote, el sacerdote tenía que inspeccionar la mancha, pero dice, hay una cosa muy ahí pequeñito, un detalle específico. El verso 35 dice, y vendrá aquel de quien fuere la casa. Esto no era responsabilidad. Pastor, ore por mí. Sacerdote, le pegar un WhatsApp, ore por mí, pastor. No, dice, este detalle dice, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como una plaga ha aparecido en mi casa. Era el dueño de la casa que tenía que reconocer que ahí había una mancha. Era el dueño de la casa que tenía que dar aviso al sacerdote. Si no, la mancha se iba a quedar ahí. La mancha iba a permanecer ahí. Si como dueño de casa tú no le haces guerra al pecado, yo sé que muchas veces no está en tus manos porque son cosas que los familiares están haciendo. Y estás peleando por tu generación. Pero si no le haces guerra a esa idolatría, a esa rebelión, aunque el pastor te bendiga aquí, te ore y dé muchas palabras lindas, eso va a permanecer allí. Dice que era el dueño de la casa. Las cosas van a cambiar hasta que el papá entienda que él es la cabeza de su casa. Hasta que el papá reconozca que hay manchas oscuras en su casa. Hasta que deje de ser permisivo, papá, en tu casa. Hasta que no sigas permitiendo que mamá sea la que domine tu casa. Hasta ese momento y reconozca que hay eso. Hasta ahí va a empezar a quitarse esa mancha.
¿Por qué cree usted que los profetas del Antiguo Testamento, tantos profetas oraban de esta manera? Señor, Señor, mi pueblo y yo hemos pecado contra ti. Y ellos no habían participado del pecado. ¿Por qué ellos oraban así? Porque ellos entendían el poder que había. Cuando tú te humillabas y reconocías lo que otros estaban haciendo en tu casa. Alguien se tiene que humillar en tu casa. Alguien se tiene que humillar de una vez por todas delante del Señor y decirle: Señor, mi familia y yo no nos hemos comprometido, aunque tú te has comprometido. Mi familia y yo no hemos sido tibios, no hemos sido apasionados por ti. Reconozco, Señor, que mi familia y yo hemos sido murmuradores por todo. Hasta que te pares y reconozcas. Hasta ahí las tinieblas van a retroceder, no antes. No puedes seguir echándole la culpa a tus hijos o a tus padres, echándole la culpa de la desgracia de tu casa. Las tinieblas van a hacer un plan perfecto, es verdad, para dividirlos, para amargar tu familia, para mantenerte en la ruina, es verdad. Pero Dios también tiene un plan maravilloso, muy diferente, para bendecirte. Amén, ¿cuántos lo creen? Dios quiere verte prosperado. Dios quiere verte en victoria. Yo creo que usted no me está creyendo. Yo percibo que usted no está creyendo esta palabra. Pero créale a Dios. Créele a Dios lo que te está diciendo hoy. Para muchos quizás sea una luz naranja la que Dios esté dando hoy. Una advertencia. Para otros quizás ya es roja. Para otros quizás ya es la muerte. Créele a Dios. Y mi deseo no es venirte a decir cosas agradables para que tú te sientas bien. Mi deseo es decirte que tienes que acercarte a Dios verdaderamente. Es confrontarte. Porque si tu casa tiene problemas de depresión, hijos, ahora es muy común ver jóvenes que hablan de suicidio, jovencitos de 8 años, los veo yo constantemente en la escuela donde yo trabajo, hablando de que se quieren quitar la vida y tenemos que esconderle las tijeras, tenemos que esconderle lápices y andar atrás de ellos para que no se hagan daño. ¿Cómo es posible que estemos criando una generación de esta manera? Y todo viene de la casa. El dueño de la casa puede ser el perezoso de Proverbios 24. Pasé por el campo del perezoso, dijo Salomón, por la viña del falto de juicio. Había espinas por todas partes. La hierba cubría el terreno y el lindero de piedras estaba en ruinas. Pero yo, dijo Salomón, guardé una lección. Vemos cómo Salomón sabía que esta era la viña del perezoso. ¿Alguien me puede decir? El perezoso no estaba en la casa. Pero ¿cómo Salomón identificó que esa era la casa del perezoso? Muy bien, por la condición que el campo tenía. Estaba, dice, en ruinas. Y así actúan los perezosos cuando no hacen lo que tienen que hacer. Y esas luego son las graves consecuencias del descuido. Dice Salomón, dice que la hierba cubría el terreno, no dice que era el fruto que cubría el terreno. Dice Salomón que ahí debía haber fruto, donde se suponía que había fruto, había hierba. Y no fue, que bueno hubiera sido que el perezoso hubiera sembrado hierba para que le diera hierba. Porque entonces hubiera dicho, hice algo. Pero el perezoso no fue. El perezoso simplemente no plantó lo que debía de plantar. Pregunto yo, hay muchos dueños de la casa como el perezoso que dicen, es que si yo tuviera la casa de mi vecino, es que si yo tuviera una gran casa como la de mi hermano, que si yo tuviera esa maravillosa casa, ¿qué no haría yo con esa casa? Te quiero preguntar, ¿cómo está tu casa? Aún esa casa que no es la tuya, ¿cómo la mantienes? ¿Cómo tienes? ¿La tienes muy ordenada? O en esta etapa donde tú estás, en esta temporada en que Dios te tiene, ¿cómo tienes tu casa? Esa casa que pueda ser que en algún momento sea tuya. Pero ahora, en este momento, ¿cómo tienes tu cuarto? ¿Cómo tienes el carro que tienes a tu administración? ¿Cómo lo mantienes?
Lo mantienes limpio, lo mantienes ordenado. ¿Estarás listo para lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré? ¿Estarás listo para la promoción? Si en lo que Dios te está dando a ministrar hoy, el Señor está observando, dice que los ojos de Jehová están rodeando la tierra. Si eres un perezoso, un descuidado, un desordenado, ¿cómo esperas que Dios te promocione? Vemos en el verso 36 de Levítico que dice: entonces el sacerdote, después de revisar las manchas, dice, mandará a desocupar la casa. Cuando se habla de desocupar una casa, se habla de liberación. Cuando Dios nos manda, oiga bien, a desocupar algo, no es para que se quede vacío, es para que Él lo llene. ¿Qué es lo que pasa? Que la dejamos vacía y dice la Biblia que vienen y regresan los demonios que estaban adentro, que te influenciaban. Dice que trae 7 peores, porque no buscamos a llenarla. Si tú le permites al sacerdote, al Espíritu Santo, que inspeccione hoy tu casa, yo te vengo a asegurar que en los próximos 7 días Dios va a hacer algo poderoso en tu casa. ¿Y por qué 7 días? Nadie preguntó, pero yo le voy a decir. ¿Por qué 7 días? Porque dice que en la casa la cerraban por 7 días. La casa entraba en cuarentena por 7 días. Para que las cosas que seguían ocultas ahí salieran a luz. Porque el Señor las va a revelar. Amén. Si tú se lo permites. Pero, ¿qué va a pasar en estos días? Cosas que como tu padre, cosas que como madre, tú no sabías que estaban pasando. Cosas que tus hijos quizá estaban haciendo, quizá van a salir a la luz, muchas mentiras. Pero yo te vengo a asegurar que el Espíritu Santo va a revelarte, si tú lo dejas inspeccionar tu casa, el desorden quizás sexual oculto que hay en esa casa, que no lo conoces, cosas permisivas, que no, a veces puede ser que no estén en tus manos, o a veces sí están en tus manos. Rebelión, sentimientos de la infancia, resentimientos de la infancia, que dieron paso a la amargura que ves en tus hijos ahora. A esa amargura, a ese dolor que ves, a ese maltrato que ves en el esposo con la esposa. Juegos o aplicaciones que están en tu teléfono que no le agradan al Señor. Déjame decirle que hay una aplicación que yo la detesto y es ese TikTok. Eso es la peor basura que yo he visto en lo que está depravando a los jóvenes. Es impresionante cómo pasan solo en eso. Ya nadie de ellos piensa en estudiar, sino en hacer dinero haciendo videos. Cosas que ofenden al Señor, que ni siquiera te estás dando cuenta de lo que hay en el teléfono de tus hijos. Y puede ser que no tengas por qué saberlo, porque no vas a entrar y a revisarle el teléfono a tus hijos, a tu hijo o a tu hija mayor de edad. Pero es algo que está entrando a la familia. Por eso, como padres, como dueños de casa, tenemos que decir: Espíritu de Dios, inspecciona mi casa. Y dime, revélame lo que yo no sé, que está trayendo ruina, porque yo no puedo más con esta ruina. Nosotros no podemos simplemente solo ser seguidores de hombres y menos de hombres impíos. Dios quizá te haga ver la influencia mala que están haciendo los pensamientos de hombres impíos que tú sigues, que se hacen pasar por sabios en las redes sociales, pero son impíos, rebeldes, que desagradan al Señor, ateos, y los estás siguiendo. Cosas robadas que recibiste un día y no le diste importancia, o cosas robadas que recibes, quizás las compras, pero tú dices: yo no la robé, yo la estoy comprando. Déjeme decirle que Dios puso esto en mi corazón, no sé por qué, pero me dijo que dijera que está trayendo maldición y pobreza a muchas casas. Gente que colecciona cosas de culturas antiguas, no se están dando cuenta que esos eran ídolos que honraban a otras religiones. Y el Señor me dijo: di esto. Por eso muchos sienten miedo en su propia casa. Por eso muchos sienten que los persiguen en su propia casa. Y sienten temor en su propia casa. Porque han puesto, han metido la plaga en su propia casa. Todo esto abre puertas para que tus hijos sean rebeldes, para que la esposa sea rebelde. Porque lo que has hecho es sembrar depresión en tu casa al llevar esas cosas.
Lo que has hecho es crear ahora infidelidad en tu esposo y dices, él es un infiel. Y quizás no es así. Quizás es que tú abriste una puerta. La cuarta cosa que hacían era raspar la casa por dentro. Una cosa es desocupar la casa y otra es raspar la casa. Y aquí vamos a entrar a algo más profundo, que es la raíz de la plaga. Dice que los sacerdotes lo hacían con un cuchillo. Con un cuchillo, que para nosotros es la palabra de Dios. Raspaban la pared de la casa que tenía la plaga, con un cuchillo. Raspar está ligado a algo que está aquí y que está aquí. Usted no ve fruto en su vida, entonces tiene que pedirle al Espíritu Santo que raspe. Yo no estoy dando los frutos que tú quieres, que yo ya debería de estar dando. Tengo 40 años de ser cristiano, tengo 20 años de ser cristiano y no tengo frutos. No los frutos que el Señor está pidiendo. Y el Señor en Juan capítulo 4 versículo 5, Jesús raspó el corazón de la mujer samaritana. ¿Cuántos saben la historia de la mujer samaritana? Por fuera ella no tenía maridos, ella quería aparentar delante de Jesús que ella no tenía maridos. Pero Dios conoce lo más profundo tuyo y mío. Y le dice, Señor, yo no tengo marido. Y uno sé cómo estaba la samaritana, pero dice, yo no tengo marido. Y el Señor le dice, bien has dicho, porque 5 has tenido, y aún el que ahora tienes no es tu marido. Y le revela una relación ilícita, pero no la condena. Jesús raspó muchas veces el corazón de los discípulos. No sé cuántos recuerdan a Judas, el discípulo que era el tesorero de Jesús. El discípulo que dice la Biblia que le robaba las ofrendas a Jesús. Aquí está, para aquellos que dicen que la ofrenda no viene de Dios. Jesús tenía un tesorero de las ofrendas. ¿Cómo pretende usted que el reino de los cielos crezca si no se aporta para que crezca? Jesús tenía un tesorero. Lamentablemente Judas le robaba el dinero. Ahí vemos todo lo que le pasó a Judas, quizás por todo lo que malo que hizo. Así que hay que dejarle a Dios las personas que hacen esto. Y tomaban las ofrendas, pero dice que un día vino una mujer y derramó un perfume a los pies del Señor. Y Judas dijo, ¿qué desperdicio es ese? Un perfume tan costoso, que ¿sabe cuánto costaba ese perfume? 1 año de trabajo. Imagínese 1 año usted trabajando y ese era el costo de ese perfume. Era muy costoso. Y vino Judas y dijo, ¡ay, qué desperdicio! Lo pudieran haber dado a los pobres. Pero Jesús raspó su corazón. Dice, no lo decía porque le importaban los pobres, sino porque él era un ladrón. Pero lo que pasó en ese momento salió algo a la luz. Y fue la deshonra que había en el corazón de Judas hacia Jesús. Lo que le molestó a Judas realmente no fue el perfume, fue la forma en que estaban honrando a Jesús. Un desperdicio ese perfume a los pies de Jesús. A él no le gustó cómo estaban honrando a Jesús, porque solo la gente con un corazón torcido como el de Judas no tolera ver la honra que se